Hola amigos, bienvenidos. Noticias internacionales. Estados Unidos. El 95% de los casos en Estados Unidos son consecuencia de la nueva variante Omicron. Nuevo récord de hospitalizaciones por COVID-19 en Estados Unidos. Ya son más de 145,000 personas internas, lo que supera el pico anterior de enero de 2021. El COVID-19 aún no puede denominarse como una enfermedad endémica. Estamos lejos de eso. Así lo dijo la doctora Catherine Smallwood, de la Organización Mundial de la Salud, quien explicó que la endemicidad supone que hay una circulación estable del virus a niveles predecibles y olas potencialmente conocidas y predecibles de transmisión endémica, o epidémica en este caso. La pregunta para todos ustedes es, ¿estamos en ese punto? ¿Podemos predecir lo que va a pasar en los próximos meses? Creo que todos sabemos que no, pero seguimos esperando lo mejor. No queda otra. Según la Galena, lo que estamos viendo ahora para 2022 no se acerca a eso. Todavía tenemos una gran incertidumbre. Hay un virus que evoluciona bastante rápido y plantea desafíos nuevos. Así que precisar cuándo será endémico es un poco difícil en esta etapa. Y agregó que todo dependerá de cómo respondamos y de la aceptación generalizada de la vacunación de manera equitativa. Mientras, en Estados Unidos las hospitalizaciones superaron el pico récord de enero de 2021, con más de 145,980, de las cuales 24,000 personas están en cuidados intensivos, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos del país. Y las hospitalizaciones pediátricas ya han superado con creces los picos anteriores, con casi 5,000 niños hospitalizados con casos confirmados o sospechosos de COVID-19. Y las autoridades de la salud en Estados Unidos advierten que la mayoría terminará contagiándose de COVID-19. La doctora Janet Woodcock, comisionada interina de la Administración de Alimentos y Medicamentos, pidió enfocarse en garantizar la operación de los hospitales y los servicios esenciales como el transporte. Durante una audiencia en el Senado respondió que no es momento de cambiar la estrategia. Puso como ejemplo que sería inútil despedir al gerente de una fábrica arrasada por un huracán. Los cálculos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos muestran que más del 98% de los nuevos casos de COVID-19 corresponde actualmente a la variante Omicron. En un mes, este indicador pasó de 7,5 a la gran mayoría de los contagios, aunque no todas las pruebas positivas son secuenciadas. Los CDC toman una muestra y hacen su estimación. Y a esta hora le damos la bienvenida al doctor Felipe Lovelo, profesor asociado de Salud Global y del Centro Mundial de Investigación de la Diabetes de Emory, que nos acompaña desde Atlanta. Muy buenas noches, doctor. Y estábamos escuchando al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, diciendo que este virus ya va de salida, pero recuerdo perfectamente cuando en 2020, si no me equivoco fue julio, el mes de julio de 2020, el propio presidente López Obrador dijo que ya esa línea se estaba aplacando y que ya estábamos saliendo del COVID-19. Aquí estamos, 2022, y seguimos, de hecho, es la segunda vez que se infecta el presidente. Sí, ojalá que no tenga síntomas graves, que se recupere pronto, pero obviamente ni él ni nadie puede decir con seguridad que esta va a ser la última, digamos que resurgimiento de una variante, que va a ser el momento en que se vuelva endémico. Ojalá, todos esperamos que así sea, y hay algunos indicativos que nos hablan de que esa podría ser una situación, pero a la vez tenemos la dificultad que un gran porcentaje de la población a nivel mundial todavía no ha recibido las vacunas, y eso va a ser un riesgo para nuevas variantes. Así que es mejor enfocarnos en lo que estamos ahora, que estamos en un pico por Omicron, y no estar pensando en si ya la pandemia se acabó o no. Ojalá se terminara, creo que es lo que queremos todos, pero lamentablemente no podemos tampoco dar falsas esperanzas, sino cuidarnos. Ahora, hablaba de este pico. En Estados Unidos se llega a un récord, una cifra superior inclusive a la del pico de enero de 2021. ¿Por qué hay tantas hospitalizaciones y qué tanto de esas personas están vacunadas? Sí, es importante entender que aunque a nivel personal o a nivel individual el riesgo de enfermedad grave, particularmente si está vacunado por esta variante de Omicron, es menor que la que había con la variante Delta, por ser Omicron 3 o 4 veces más infeccioso y producir 3 o 4 veces más casos, pues esa ventaja que tenemos de la severidad se pierde,
y estamos en esta situación en donde hay muchísimos casos y van a seguir subiendo las próximas 2 semanas de hospitalizaciones, y es precisamente por eso que hay que redoblar los esfuerzos en vacunar, sobre todo la tercera dosis o el booster, y muy importante, en sitios cerrados hay que seguir utilizando una buena máscara de buena calidad como un N95 o un KN95 para reducir ese nivel de transmisión y no poner más estrés en los hospitales al tener muchos casos a la vez. Ya que está hablando de la máscara, nos está mostrando la N95. ¿Qué pasa con las máscaras de tela, por ejemplo, o las quirúrgicas, las que utilizan los médicos, que ahora muchísimas personas lo utilizan también en la calle? Sí, estamos escuchando que el CDC está pensando en hacer una nueva recomendación para recomendar este tipo de máscaras que tienen una mejor filtración, y son las máscaras que utilizamos en los hospitales. Con esta variante tan contagiosa, 3 veces más contagiosa de lo que ya estaba con Delta, necesitamos una mejor protección, repito, en esos sitios cerrados, en esos sitios donde hay aglomeraciones de personas, y las KN95, las KF94 o las N95 son máscaras que producen un mejor sello, hacen que haya una mejor filtración de partículas y nos van a proteger obviamente mucho más de posibles infecciones, pero no reemplaza claramente lo más importante que se debe hacer, que es la vacunación, idealmente con 3 dosis. ¿Qué pasa con las personas que utilizan, por ejemplo, doble máscara, que lo he visto en distintas oportunidades? Y con respecto a la vacuna, Pfizer anunció que para marzo esperan que esté lista su vacuna específicamente para el Omicron. ¿Qué pasa entonces con las otras vacunas o el booster, ese refuerzo que se ha colocado a muchísimas personas? Claramente utilizar una máscara es mejor que no utilizar una máscara así sea de tela. Es mejor que tengan varias, digamos que, capas de filtración, así que utilizar 2 máscaras, pero repito, idealmente pasar de la máscara de tela a una máscara como la KN95 o la N95. Ahora, en términos de la vacuna, escuchamos que probablemente las vacunas vayan a adaptarse a esta variante de Omicron para que tenga una mejor protección y no tener que estar aplicando 4 o 5 dosis y boosters, pero eso es a mediano y largo plazo. Probablemente eso va a suceder igual que sucede con la vacuna de la influenza todos los años, que la vacuna está adaptada a las variantes que van a circular. Pero ahora en este momento, en las próximas 4 o 6 semanas, mientras pasamos este pico de Omicron, realmente lo importante es reducir la cantidad de nuevos casos para no poner más estrés en los hospitales, como mencioné, y en ese sentido el booster, si no lo ha hecho, y la utilización de la máscara es lo más importante. Definitivamente. Ahora, con tantas personas contagiadas y que se han contagiado hasta este momento millones de personas en el mundo, ¿cuánto duran los anticuerpos en una persona? Porque sabemos de muchos que dicen que pues ya les dio la enfermedad y no tienen por qué vacunarse. Djokovic, por ejemplo, el tenista, el número 1 del mundo, alega en parte eso precisamente para quizás saltar las reglas que tienen en Australia con respecto a la vacunación. Pues es un gran problema. Primero porque sabemos que la protección que dan las vacunas es mucho más duradera, como tú mencionas, varios meses, 4 o 5 meses de protección de anticuerpos, pero también es más fuerte, es más robusta. Estamos mejor protegidos cuando hemos tenido las vacunas. Ahora bien, nuevas variantes que puedan existir, igual que pasó con Delta. Muchas personas que estuvieron infectados con Delta o con Alfa, variantes anteriores, se están reinfectando, como vieron en el caso del presidente. Y al tener una vacunación, ese riesgo disminuye un poco menor. Así que la infección no reemplaza las vacunas. Las vacunas son lo que más nos va a proteger en estos momentos de reinfecciones. Nos dice Sergio Martín a través de Twitter, la realidad sí es predecible, que aquí habrá al menos 3 olas más en el año 2022. ¿Endemia tal vez a fines de año? No necesariamente. Es posible que esta sea la última variante que produce un pico de enfermedad y que de ahora en adelante, como tantas personas se han infectado, mencionabas tú que en Europa se estima que tal vez 50% de la población se va a infectar, eso sumado al porcentaje de personas que ya se han vacunado y que se han infectado anteriormente, es posible que nos lleve a la endemia, es decir, a que este virus ya no produzca tanta hospitalización y enfermedad. Pero si salen nuevas variantes, como apareció en este caso Omicron, en sitios en donde la vacunación ha sido baja, pues es posible que veamos nuevas olas de infección. Nadie lo puede asegurar, ni por un lado, que ya se acabó, ni por otro lado, que vamos a tener 2 olas más este año. Tenemos que esperar y a mí me gusta enfocarnos en lo que estamos ahora, que es en el pico de Omicron. Y cuidarnos definitivamente. Libar nos dice en Twitter, doctor Felipe, o le pregunta, mejor dicho, ¿cómo podemos autodiagnosticarnos si lo que padecemos es la variante de Omicron
o lo que nos afecta es un resfriado normal? Realmente los síntomas son muy similares. Dolor de cabeza, digamos que secreción nasal, dolor de garganta. Tal vez con Omicron vemos un poco más el tema de dolor muscular, dolor en la espalda baja, en algunos casos la pérdida de olfato y el gusto, pero lo más importante en este momento es que si esos síntomas son leves, usted no necesita ir al médico, no necesita necesariamente incluso hacerse una prueba, los puede manejar aislándose desde su casa, utilizando, como hace el presidente de México, medicamentos como el paracetamol, para evitar que haya más colapso en las emergencias de los hospitales. Repito, si los síntomas son leves, los puede manejar en casa. Obviamente, si tiene dificultad para respirar o tiene unos síntomas más graves como dolor en el pecho, pues obviamente sí debe atender a las emergencias. Claro, por supuesto. Jorge de Paula nos dice, mi pregunta es, ¿por qué si en Hong Kong obligan a los niños preescolares en edad preescolar estar con tapabocas en el aula, en Occidente no toman estas medidas, sabiendo que ahora los niños se contagian y transmiten? Es Jorge de Paula desde Uruguay. Idealmente, y por ejemplo, mi hijo y en su escuela están utilizando KN94 para proteger a todos los niños, y todos los niños en la escuela deben estar tanto vacunados como utilizando la máscara. No estamos hablando de que los niños deban utilizar la máscara por siempre, por 6 meses. Estamos hablando de que mientras pase este pico de enfermedad en donde tenemos una variante tan contagiosa, tenemos que tomar precauciones adicionales. Pero idealmente en algún momento tenemos que volver a una normalidad en donde vivamos con este virus y en donde ojalá ya no sea necesario la utilización de máscaras. Por ahora yo sí lo recomiendo.